tenemos que aprender. Y si alguien le pregunta, ¿qué te enseñó Dios? ¿Quién te enseñó Dios en esta semana? Gloria a Dios. Hay hermanos que Dios les enseñó algo. Cuando vamos al Señor siempre vamos muchas veces por alguna necesidad a pedirle que Él la solucione, que Él traiga la solución. Pero realmente, aquellos que estamos acostumbrados a hablar con Dios, la respuesta es, solucionalo, solucionalo vos. Los discípulos decían, hay una multitud, ¿cómo le vamos a dar de comer? Denle de comer ustedes, le dijo. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y había mucha gente. Y los discípulos dijeron, pero el Señor no es malo, el Señor lo estaba educando. El Señor le estaba mostrando cómo resolver los grandes y los pequeños problemas de la vida. En esta noche vamos a hablar de algo que el Señor puso en mi corazón para este año, que es la educación espiritual. ¿Usted se considera educado? ¿Cuánto se considera educado? Todos hemos sido educados por la sociedad y venimos en esta noche a recibir esto, ¿no? Una educación, una formación, bases, fundamento, ética, moral, pero no de la sociedad, sino de parte de Dios. Muchas de las cosas que a veces no nos son reveladas o no llegamos a un conocimiento es porque no hemos invertido en la educación espiritual. Este es un tema que siempre cada año le pido a Dios que me guíe y desarrollar temas. Siempre cada 3 meses, cada 6 meses los reviso, vuelvo a tener. Porque entiendo que Dios es un Dios creativo todo el tiempo. Todo el tiempo Él tiene distintas formas de solucionar las cosas en mi vida. Yo en un momento lo hacía de esta forma, hoy lo hago de esta forma, porque Dios me dice que lo haga de esta forma. Y es difícil, porque te acostumbras a que algo dé un resultado, pero muchas veces Dios quiere que el resultado que obtuviste en esa educación, pero que tengas un resultado mucho mayor. A veces nos conformamos a decir, solucioné mi problema, pero qué bueno que cuando vos sos educado por Dios en una solución espiritual, que esa solución no sea solo beneficio para nosotros, sino que sea beneficio para nuestro entorno. Y esto es lo que quiero hablarle en esta noche, de cómo llevamos adelante nuestra educación espiritual. Primero le voy a decir algo, nuestra educación espiritual no tiene que ver con actos físicos ni racionales. A veces confundimos la espiritualidad con horarios, con compromisos, con personas, y la espiritualidad es nuestra relación con Cristo, nuestra intimidad que tenemos con Dios, y en esa intimidad descubrimos que Dios nos ha dejado como guía, como compañía, ¿a quién? A la tercera persona de la Trinidad de Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Katia se ríe, porque dije Trinidad y lo dije otra palabra que a ella no le gusta que diga. Justo me acordé. Porque es la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son 3 en 1. El plan del Padre, la obra del Hijo en la cruz, y este tiempo para nosotros está definido por el Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Romanos 8:14. Esto es importantísimo porque mientras somos más educados tenemos mayor conocimiento de Dios. Tenemos mayor alimento espiritual, mayor capacidad, somos enriquecidos espiritualmente
para poder compartirlo de Dios, para poder dar una imagen correcta. Dice que, entonces decía, Señor, antes de leer esto, vamos a una definición. ¿Qué es educación? A veces creemos que todo. ¿Qué es educación? ¿Saben qué es educación? Crianza y guía. Yo creí que era impartición de conocimientos, de cosas, pero se refiere, educación, a la figura de un padre que cuida, que cría y guía a su hijo con consejos para que le vaya bien en la vida y que logre un mayor éxito. Esto lo trasladamos como educación espiritual. ¿Cómo lo definiríamos como iglesia? La educación de nuestro Dios Padre, a través del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos todo el tiempo para que seamos exitosos en nuestras tareas y en nuestra vida diaria. ¿Qué es educación espiritual? Es la guía de Dios. Es la forma que Dios trata con vos. Cómo trata con tu mente, cómo trata con tu corazón, cómo trata con tu cuerpo. Eso Dios te quiere educar. Quiere que vos recibas esta educación porque quiere que te vaya bien. Muchas veces no nos va bien porque creemos conocer a Dios, creemos que conocemos todo. Pero este es un tiempo donde nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que tener un corazón de ser educados. Señor, edúcame. La verdad que en este tiempo no quiero ser un ignorante de tus verdades. No quiero ignorar la presencia de tu Espíritu, no quiero ignorar las promesas, no quiero ignorar tu guía. Quiero que en este tiempo vos me guíes y me eduques espiritualmente. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, todos los que son educados, podríamos decir, por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Esto es una definición clara. Acá deja fuera toda duda. ¿Soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? Está definido por la educación de Dios. Cada día. Esto es un desafío y es algo importante que tenemos que en este tiempo desarrollar espiritualmente. Nuestra educación espiritual. O sea, Señor, ¿cómo vos me educás espiritualmente? Yo le pregunto, prácticas espirituales las conocemos. Mínimo 3 que practicamos siempre. ¿Cuáles son? A ver, una práctica espiritual. Orar. Otra práctica espiritual. Leer la palabra, el estudio de la palabra, ¿eh? Y la que hicimos recién es alabar a Dios, adorar. Son prácticas espirituales, pero la educación espiritual. ¿Cómo se produce? A veces confundimos estas prácticas con educación. Estas prácticas espirituales son el fruto de nuestra educación, de cómo conocemos, de cómo somos guiados, de cómo nos comportamos como hijos, cómo reconocemos a Dios como Padre. Dice eso, Señor, ¿cómo comienzo esta educación espiritual? ¿Dónde comienza en mí? ¿Dónde comenzó en cada uno de nosotros la educación espiritual? Obviamente que la educación espiritual es algo interior. Es algo que tiene que nacer en nuestro interior. Dice la palabra en Proverbios 23, 26, y ahí vamos a ver cómo Dios nos llama a ser educados por Él. Es un llamado de Dios. Si queremos vivir como hijos de Dios, tenemos que recibir la guía, la crianza, la dirección espiritual de Él. Dice que el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. A ustedes les conviene. O sea que estamos en un tiempo donde ya Dios lo preparó para ministrarnos y educarnos y proveernos, criarnos y todo lo que pasa en nuestra vida sea provisto por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
que no haya vacíos, que no haya frustraciones. Eso depende de cómo nosotros nos dejemos educar, de cómo queramos vivir la vida como personas que tienen una noción y razonan que Dios existe, o podamos vivir como hijos de Dios. Pero los hijos de Dios hay algo excluyente. Son criados, son guiados, son impulsados hacia la vida, son movidos desde su interior por el Espíritu Santo. Lo demás no es hijo. Está clarísimo esto. Quiero que quede claro. Yo lo entendía en este tiempo, de que tengo que, desde mi interior, volver a enfocarme en mi comunión con Dios. Volver a enfocarme y a aprender de Dios todo el tiempo, lo que Él quiera. Porque todo el tiempo tenemos que enfrentar distintos problemas, distintas situaciones, sean emocionales, sociales, familiares. Y el Espíritu Santo nos quiere educar, nos quiere decir cómo contestar, nos quiere enseñar qué protocolo tengo que tener frente a esta situación, cómo me manejo frente a esta situación. Hace mucho tiempo encontré una persona, me decía, ahora que conocí a Cristo quiero reconciliar todas las cosas con Él. E hizo algo y fue a buscar a una persona a pedirle perdón. Y la otra persona lo sacó de vuelo. Porque él en su interior estaba educado que era así. Pero si el Espíritu Santo lo hubiera educado, hoy yo lo primero que le hago cuando conozco a Cristo es decirle, deja que Dios te sane, te ministre, te eduque, te forme, y después hace las cosas que tenés que hacer. A veces que los cambios queremos que se hagan así. Queremos que las cosas sucedan porque creemos que tienen que suceder. Y nos frustramos espiritualmente. Porque dice, uy, Dios no me solucionó esto. No, fuiste vos. Fue el deseo de estar bien. Pero lo primero que tu deseo primario tiene que ser guiado por el Espíritu. Porque si no, nos salimos de hijo y volvemos a la vieja naturaleza de arreglar todo de acuerdo a lo que siento, de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo al bolsillo que tengo, de acuerdo a la fuerza que tengo. Y eso es momentáneo. En cambio, cuando resolvemos con los protocolos, con la educación que Dios quiere darnos en este tiempo, las cosas son eternas. Son eternas. Dice, nuestra educación espiritual es una decisión. Dios nos llama. Dice, hijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Habíamos dicho que la educación es la crianza, es la guía, es la conducción, es la dirección. Y Dios en este tiempo quiere hacerlo. Pero Dios nos respeta. Nos respeta. Quiere que en este tiempo tomemos una decisión de desarrollar nuestra educación espiritual, de poder disfrutar de los cuidados del Padre. Esto lo escribe Salomón. Para los judíos, la educación era sagrada, era del padre al hijo, las enseñanzas, era algo sagrado. Entonces, cuando lo leía un judío, entendía que era algo que iba a definir su vida. Si le iba a ir bien o le iba a ir mal, de acuerdo a qué padre obedecía. Y esto es lo mismo para nosotros. Ser educado espiritualmente nos define cómo es el ambiente de nuestro hogar. Nuestra educación espiritual define cómo nos relacionamos con las personas. Cómo somos educados por el Espíritu define cómo reconciliamos las cosas con Cristo o las seguimos alejando de Cristo. Yo me preguntaba, ¿cuán educado soy espiritualmente?
primero tengo que tomar una decisión de corazón. Digo, Señor, quiero ser educado por vos. Entiendo que vos como padre querés estar conmigo todo el tiempo, querés ayudarme a solucionar todas las cosas y que me diste de tu Espíritu Santo. Y que este Espíritu Santo es Dios no más lejos de mí, sino Dios en mí, Dios en mi corazón, hablándole a mi mente, hablándole a mi espíritu, corrigiendo todas las cosas. Lo entendía en estos días, digo, sino lo que es educación espiritual es tu trato conmigo, ¿no? Para que tu voluntad la pueda disfrutar y vivirla a pleno. Cuando uno dice, quiero vivir la voluntad de Dios, no tiene que ser una frase hecha, creo que en este tiempo tenemos que seguir madurando en esto, tiene que ser un deseo que nos movilice, tiene que ser un deseo que nos ayude a tomar esta decisión. Así, Señor, acá está mi corazón. ¿Qué representa el corazón en la Biblia? Representa, primero, el centro. Hay pasajes que hablan del centro de las emociones y de la voluntad, hablan del alma. Hablan también del corazón como órgano, como músculo que distribuye toda la sangre y nos mantiene vivos. Es la bomba que... Y también habla de corazón como lugar para Dios. El corazón, la parte espiritual, donde Dios habita y donde Dios nos ministra, nos imparte su vida espiritual, donde el Espíritu Santo dice que somos sellados, tenemos la marca, y el Espíritu Santo viene a llenar todas las cosas. Entonces, la educación espiritual es integral. Quiere ayudarte a que vivas emocionalmente, racionalmente sano, físicamente sano y espiritualmente tengas un bienestar y una salud perfecta en Cristo. ¿Entendía esto? Cuando somos educados y empezamos a desarrollar esta espiritualidad de ser guiados por su Espíritu Santo, nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Físicamente, obviamente vamos a disfrutar de los beneficios que el Espíritu traiga a nuestra vida, porque salvación quiere decir salud integral. Y cuando entendemos esto de poder en este tiempo acercarnos a Dios, no solo por necesidades, no para que solucione cosas, sino para recibir una educación espiritual, para tener más encuentros con Él, para poder discernir su palabra en este tiempo, para poder entenderla mejor, para poder compartirla con otros, para poder tener charlas donde la imagen de Dios se pueda sentir y ver y escuchar todo el tiempo. A veces queremos, en este tiempo creo que todos somos movidos a decir, quiero expresar más a Cristo, quiero vivir en su voluntad, creo que son los llamados. Pero tenemos que también tener este llamado, a ser educados por Dios, a reconocerlo como nuestro papá y que Él tiene todas las soluciones para cada uno de nosotros. Lamentablemente no están en la tierra, porque si no alguno las iría a buscar. Son soluciones del cielo. Hay una frase que dice, el Señor le dijo que así como en el cielo, aquí en la tierra. Pero esto va a pasar solamente cuando entendamos esto, cuando nuestro corazón sea educado por el Espíritu Santo. Lo del cielo empieza a pasar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. No pasa porque alguien te ore y te diga, lo del cielo va a pasar acá. No va a pasar acá. O porque vos te esfuerces y digas, la palabra dice y lo reafirmes. No va a pasar.
va a pasar cuando entiendas espiritualmente cómo tenés que relacionarte con Dios en este tiempo. Donde Él tiene que ser un padre donde te ayude a definir todas las cosas en tu vida, donde Él te dé la sabiduría y la inteligencia espiritual, donde vos aprendas a compartir el fruto del Espíritu. Qué lindo cuando alguien está hablando con nosotros y puede escuchar palabras de fe, puede sentir el amor de Dios, puedes ver que somos personas con dominio propio, que frente a las situaciones actuamos con una paz que ellos nunca la vieron. Y eso es la educación espiritual. Queremos el fruto del Espíritu, anhelamos lo espiritual para nosotros, pero es una decisión. No es algo que va a venir, va a venir un día y te vas a despertar y... No, es una decisión de decir, este tiempo es el tiempo de la gracia, donde tenemos que ser guiados por el Espíritu. Donde tenemos que tomar, como dedicamos tiempo a ser educados por todo lo que nos rodea, que podamos tomar tiempo para ser educados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu nos guíe y que cuando usted lea, inspirado por Dios, la palabra, va a sentir que la palabra es un alimento. Va a sentir que la palabra empieza a contestar todas los interrogantes que hay en su vida. Va a sentir que la palabra sana las cosas que ni siquiera usted sabe que están rotas dentro de usted. Cuando el Espíritu Santo empieza a acomodar emocionalmente las cosas, se va a dar cuenta de que comete y habla un montón de errores. Cuando somos educados por el Espíritu Santo, Él nos convence de los errores que no nos damos cuenta que muchas veces tenemos. Cuando en este tiempo seamos educados por el Espíritu Santo, vamos a dar cuenta que tenemos un montón de pensamientos que son incorrectos, que viven en nuestra mente y que son guardados en nuestro corazón. El Espíritu Santo trae una conciencia de que Dios está todo el tiempo con nosotros. Trae la conciencia de la paternidad de Dios continua. Y no necesitamos nada de este mundo que nos reafirme para seguir adelante. Necesitamos solo la presencia de Dios. A veces buscamos íconos, buscamos referentes para decir, bueno, quiero ser como esto, quiero avanzar como esto. En cambio, cuando somos educados por el Espíritu Santo, sentimos a Dios todo el tiempo en nosotros. Sentimos los dolores físicos, sentimos los dolores emocionales y quizás los vacíos, pero cuando nos alejamos de Él. El Espíritu Santo nos convence. Si hay un vacío, hay un desorden o hay una confusión dentro de nosotros, es porque necesitamos aprender. Y el Espíritu Santo está a las 24 horas para enseñarnos y para educarnos. Tenemos la palabra de Dios todo el tiempo a nuestra disposición para que esa verdad, revelada por su Espíritu, empiecen a traer libertad emocional, espiritual, física a cada una de nuestras vidas. Eso es educación espiritual. Es ver la obra, es dejarnos crecer, guiados por su Espíritu, ser criados en esta espiritualidad. ¿Para qué? Porque el fin del Espíritu Santo, ¿qué es? Mostrar la vida de Cristo en nosotros. No hay otra cosa. Qué lindo que se vea nuestra espiritualidad como si fuera la foto del Señor, como si fueran las palabras del Señor, como si fueran los gestos del Señor. Sí, muchas veces nos va a desafiar a cosas que no podemos hacer, que se van más allá de nuestras cosas. Pero sabe el Señor que tenemos una fe que tiene que ser desarrollada espiritualmente. El plan del Padre era mandar a su Hijo a que muriera en la cruz y volvernos a reconciliar
con Él y disfrutar de que Él ha perdonado todos nuestros pecados, pero también el plan del Padre era dejarnos a su Espíritu Santo en este tiempo. Porque ¿saben qué? Dios no quiere dejarnos solos jamás. No quiere que caminemos solo ni un día en esta tierra. Por eso dijo, yo los voy a caminar con ustedes, pero también los voy a educar. Les voy a enseñar, los voy a preparar para lo que viene. No hay nada improvisado en Dios. Su Espíritu conoce todo y Él nos tiene que enseñar todas las cosas en este tiempo. Por eso quería en esta noche traer un poco de claridad con esto, como Dios trajo a mi vida, de ser educados en lo espiritual para ser una iglesia espiritual. Tenemos nombre de institución, tenemos todas las cosas de institución, pero nuestra esencia es espiritual. Nuestra vida se debe expresar espiritualmente. Para eso tenemos que ser educados. Para eso tenemos que escuchar el llamado. Hijo mío, dame tu corazón. Así podrás mirar mis caminos. Así vas a poder empezar a entender todas las cosas que pasan en tu vida. Así vas a poder pasar cada una de las pruebas, acompañado por los cuidados. Hace un tiempo, años atrás, hablamos de los cuidados del Padre. No nos olvidemos que hay alguien que quiere cuidarnos. Y eso se manifiesta cuando nos dejamos educar, cuando nos dejamos guiar, cuando soltamos lo de la tierra y nos aferramos a lo del cielo, cuando buscamos las cosas del cielo y empezamos a quitar un poco la educación racional que tenemos. A veces somos educados por nuestra familia, está bien, es los lugares, pero adquirimos una educación que a veces se opone a las cosas de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Entendamos esto es educación espiritual. Lo nacido de carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso nosotros, cuando Dios nos pide que le demos nuestro corazón, nos está invitando a nacer a la nueva vida en el Espíritu, a la nueva naturaleza que Dios quiere, a una nueva expresión de nuestro vocabulario, a una nueva expresión emocional, a una nueva expresión física en lo que hacemos. Algo nuevo, porque la educación espiritual para nosotros no es algo viejo, es algo nuevo que aprendemos todo el tiempo. De que tengo 6 años, 5 años, fuimos a jardín y fuimos educados todo el tiempo. Nos enseñaron a compartir, nos enseñaron un montón de cosas. Después nos enseñó a ser ambiciosos, nos enseñó a hablar de éxito, nos enseñaron a hablar, y a veces se mezcla un poco todo. Por eso en este tiempo, cuando somos educados espiritualmente, entendemos la diferencia entre el éxito y la voluntad de Dios. Entendemos lo que es carne, lo que es humano, y tenemos que entender lo que es espiritual. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece. El que tiene éxito, un día se corta. Por eso cuando somos educados espiritualmente, entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor, porque eso permanece todo el tiempo. Me hace una persona equilibrada todo el tiempo. El Espíritu Santo dice que no es un espíritu de cobardía, ¿no? No es un espíritu de lamento, es de gozo. No es un espíritu de miedo, es un espíritu que nos ayuda a tener dominio propio frente a todas esas emociones que están dentro de nosotros. Y Él nos tiene que educar a que todas las emociones estén sujetas a la voluntad de Dios. A veces Dios nos tiene que hacer sentir miedo, para que nosotros abramos los ojos y estoy caminando solo. Tengo que volver a Dios. Pero mientras estés caminando con el Señor, no tiene que haber temor de nada, porque vos vas en el camino con Dios cuidado, protegido,
con una provisión, con un reino que te respalda y con su presencia. A veces no queremos ir, porque Dios está todo el tiempo, pero es el Espíritu Santo en nosotros. Es Dios en nosotros. Ya Dios no está más en el cielo, ya Dios no está al lado nuestro. Hoy nos educa desde nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser más espiritual. Tiene que dejarse enseñar. Tenemos que volver, dijimos que el corazón, la Biblia lo menciona como el alma, como la voluntad, como la parte física y como el lugar para Dios. Todo tiene que ser reconciliado con Dios. Tiene que ser educado por Dios. Y si de nuestro centro fluye la educación de Dios, ¿qué hace? Como fluye la sangre y trae vida, así también la vida de Dios. Fluyendo desde nuestro interior, empieza a traer vida, salud, bienestar. Y podemos compartir la nueva naturaleza a la perfección. Y no una mistura. A veces tenemos una mentalidad cristiana y un corazón carnal. Verbalizamos las verdades, pero dentro de nosotros no hemos desarrollado la fe, no hemos desarrollado la gracia de Dios, no hemos desarrollado la vida de Dios y nos sentimos frustrados espiritualmente. Porque yo entiendo, no tenés que entender, tenés que encontrarte, tenés que sentir, tenés que tener una experiencia con el Espíritu Santo en este tiempo. Porque eso nos va a educar y va a marcar una diferencia entre los que son educados y los que son mal educados. Y a veces el mundo nos mira como que en la iglesia le enseñan, pero en la vida viven otra cosa. Entonces nos trata un poco como que somos mal educados, mal aprendidos. Y eso pone una barrera y pone un velo para que muchos no conozcan a Cristo. Entonces quiero desafiarlos en este tiempo a escuchar este llamado de Dios. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Porque hay un año de enseñanza y de educación espiritual. Hay un año de provisión, de guía, de riquezas espirituales. Hay un año donde tenemos que caminar siendo conscientes de que el Espíritu Santo está en mi vida. Pablo le dice, no embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Yo digo, ¿qué ejemplo tan, podemos decir, vulgar? Pero es algo tan visible. Usted cuando ve a alguien que tiene demasiado alcohol, ¿se da cuenta enseguida? ¿Le da vergüenza? A alguien, y si le tocó vivirlo en primera persona, seguramente cuando se despertó al otro día sintió mucha vergüenza. Hay sonrisas por acá. Y yo decía, qué buen ejemplo, qué claro en este tiempo. Es que nosotros seamos educados a tal punto que se nos note la vida de Dios, las palabras de Dios, el pensamiento de Dios, las costumbres de Dios. Lo del cielo transmitido en la tierra como algo sin luces, sin nada, algo natural en cada uno de nosotros. Muchas veces queremos ponerle a Dios luces y queremos hacer grandes cosas. Pero hijo mío, dame tu corazón y lo demás lo hago yo. Déjate educar. Deja que tus ideas nazcan desde lo espiritual. Deja que tus emociones sean reguladas y gestadas desde el Espíritu Santo. Y vas a ver que muchas cosas van a empezar a cambiar. Quizás tengas desafíos y sueños en este año, pero transitarlos siendo educado por el Espíritu Santo. Pedir la guía a Dios. El Señor no sabe dar consejos malos. Te da el consejo perfecto. Quizá te guste o no, pero te va a dar el consejo perfecto.
para que puedas progresar, para que puedas prosperar, para que puedas crecer en tu fe, para que puedas ver a tu familia en Cristo, para que puedas disfrutar de tu trabajo, disfrutar de tus estudios, disfrutar de las cosas que tenemos que disfrutar en este tiempo. Muchas veces no disfrutamos porque no nos dejamos preparar, educar por Dios para cada etapa. No sé en qué etapa estás, si estás en una etapa de afirmar tu emocionalidad, hacelo de la mano de Dios. Si necesitas una etapa donde necesitas que Dios afirme tu salud física, deja que Dios te eduque. Si querés servir a Dios y hablar verdad y dar un buen testimonio, déjate guiar por el Espíritu Santo. Tan sensible como eso. ¿Qué pasó de aquel lado? ¿Está todo mirando por allá? ¿Está todo bien? Perfecto. Ponete de pie un minuto. ¿Qué le parece si pensamos en esto todos juntos? Tengamos un mismo sentir en esta noche. ¿Qué le parece? No se distraiga. Quiero tener un mismo sentir en Cristo, con la iglesia y con el Señor. ¿Qué le parece? Que Él nos eduque en esto, en ser uno en Él. La espiritualidad nos garantiza siempre la unidad con el Señor y nos garantiza la unidad entre nosotros. Cierre sus ojos. Señor, educanos. Queremos esa educación del cielo. Quizá me han educado personas y han puesto quizá velos o han pasado cosas que han puesto velos que hoy no dejan que yo disfrute de mi educación espiritual. No disfrute de leer la palabra, no disfrute de mi servicio, no disfrute de mi familia. Por eso te pido que en esta noche vos nos llamaste. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Padre, hoy volvemos a ti, Señor. Queremos darte nuestro corazón. Queremos darte las riendas para que vos manejes en este tiempo, guíes nuestra vida hacia tu propósito, Señor. Porque queremos que en este tiempo haya un orden interior, un orden espiritual. Un orden que quite todo el caos, que quite toda la confusión, que quite todo aquello, Señor, que hoy me impide tener una mayor relación contigo, Señor. Que impide que interprete, que entienda tus verdades bíblicas, Señor. Que impide que disfrute de la libertad espiritual, Señor. Padre, de este día en adelante, quiero ser educado, Señor. Por eso te abrimos todo nuestro ser, Señor. Y pedimos al Espíritu Santo que vos lo llenes todo, Señor. Que en estos días hables a nuestras mentes, hables a nuestros corazones. Nos ayudes a corregir las cosas. Nos ayudes, Señor, a tener una intimidad y a ser uno contigo, Señor. Padre, y a resolver también todas las cosas que nos rodean, Señor. Sabemos que si nos reconciliamos contigo, Señor, podremos reconciliar todas las cosas, Señor. Podremos desarrollar, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros. Queremos tener un año de desarrollo espiritual, de crecimiento espiritual, Señor. De esa luz espiritual en cada uno de nosotros. Padre, guíanos en el nombre de Jesús.